Hemos aprendido que cada ser humano posee una estructura estable de su personalidad y los test proyectivos permiten su exploración a través del análisis e interpretación de la ejecución de los mismos. Yo soy Yanixa Escalona, junto con mis compañeras de la Universidad Yacambú estaremos abordando algunos de estos tests clasificados por su naturaleza como expresivos, constructivos e interpretativos. En este marco les estaré explicando el test proyectivo de Bartet. El test expresivo gráfico desarrollado por el psicólogo alemán Erich Bartet en 1940, adaptado en 1960, integra distintas dimensiones de análisis que permiten aproximarnos al arquetipo, a la personalidad del evaluado, así como a su posición frente al mundo, al manejo de las relaciones interpersonales, su dinamismo, su capacidad de análisis y síntesis. Según su ficha técnica, la aplicación puede ser individual o colectiva. El tiempo de ejecución se estima entre 20 y 30 minutos y se administra a partir de los 7 años de edad. ¿Pero en qué consiste esta prueba? Formalmente se le presenta al evaluado un formato que contiene 8 cuadros en su versión básica, sobre un fondo negro, esto basado en el principio de figura-fondo de la Gestalt. Además, está dispuesto así porque favorece la activación del mecanismo de proyección. Estos cuadros, que constituyen campos proyectivos, contienen pequeñas formas o símbolos que sirven de estímulos al evaluado. Consecuentemente, él tiene que completar los dibujos partiendo de estos estímulos existentes, colocar el número en el recuadro superior en el orden en que los vaya ejecutando, colocar el título a cada uno de los dibujos una vez que haya concluido e indicar, según el orden, cuál le gustó más y cuál le gustó menos. Una vez concluida la aplicación del test, se procede al análisis constitucional y situacional de la ejecución para la interpretación. En el análisis constitucional se valorará el contenido de los campos proyectivos, los cuales están divididos en campos orgánicos e inorgánicos. En los campos orgánicos, constituidos por los cuadros 1, 2, 7 y 8, se esperan dibujos animados y de naturaleza, y con ello se valorará la afectividad y emocionalidad del evaluado. En los campos inorgánicos, formados por los cuadros 3, 4 y 5, dada su inducción, se espera que se realicen objetos y dibujos inanimados para valorar lo racional y lo pragmático del evaluado. Es importante destacar que resolver campos orgánicos como campos inorgánicos puede ser interpretado como tendencia a la objetividad o exceso de pragmatismo, y resolver campos inorgánicos como orgánicos puede denotar excesiva preocupación por las emociones o las relaciones interpersonales e incluso como una tendencia a la conflictividad. Ahora bien, analizando cada uno de los campos podemos señalar: el campo 1 refleja el autoconcepto, es decir, cómo el evaluado se percibe a sí mismo. Representa el campo del yo, indica crecimiento y expansión. El cuadro 2 denota la afectividad, la capacidad para relacionarse, la forma como el evaluado percibe lo afectivo. También se le llama campo de la madre. El campo 3 indica la tendencia en cuanto a metas y objetivos, a proyecto de vida, a lo que vislumbra el evaluado para su vida y su futuro. El campo 4 refleja el manejo de los contenidos inconscientes, es decir, cómo se manifiesta su comportamiento frente a sus ansiedades y presiones. El campo 5 representa el control de los estímulos y energía vital. El campo 7 es el campo de la madurez sexual. En el campo laboral, este implica la actividad interpersonal. El campo 8 refleja la capacidad para comprometerse con la norma, indicando con ello los niveles de autonomía. Se llama también el campo del padre. Revisemos ahora algunos indicadores en estos cuadros o campos. Por ejemplo, en el cuadro 1 encontramos que multiplicar el punto, el estímulo, es decir, esconderlo entre otros, puede denotar tendencia a la inseguridad o al bajo autoconcepto. En el campo 4, sombrear el campo puede indicar una disminución en el nivel de actividad ante conflicto o una tendencia a la depresión. En el campo 6, la integración de las líneas puede indicar
una tendencia adecuada entre asociación y síntesis de ideas. Todo esto es en relación al análisis constitucional. Ahora bien, en cuanto al análisis situacional, es decir, a cómo se siente el evaluado en el momento de la aplicación de la prueba, en el presente. Este análisis depende de la secuencia en la que fueron dibujadas las figuras. Si siguió un orden en los cuadros, se puede afirmar que tiene tendencia a lo metódico y organizado, no requiere de mayor análisis. Si por el contrario no siguió un orden, indican las actitudes y el estilo de comportamiento. Así, por ejemplo, quien comience en el campo 2 es generadora de contacto, de relaciones interpersonales. Ahora, si lo hace por el campo 4, se trata de una persona con tendencia a resolver problemas de manera afectiva y poco racional. O por el contrario, empieza por el campo 6, denotará deseos de realización intelectual y visión objetiva del mundo. Igualmente, tiene significado el campo por el que se concluya. Así, quienes concluyan por el campo 3 pueden tener tendencia a expresar sentimientos de limitación e incertidumbre. Por el campo 4, tendencia a abordar los problemas de manera práctica y con formas de afrontamientos adecuadas. Finalmente, se debe señalar que la interpretación del test de Bartlett, ampliamente aplicado en el ámbito laboral y psicoterapéutico, requiere, como todo test proyectivo, una rigurosa observación de los criterios contenidos en su manual. Además, es importante recordar que un solo indicador es insuficiente para asegurar la presencia de una determinada tendencia en la personalidad. Solo definen una orientación en la conducta y la personalidad aquellos criterios que son recurrentes. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Rosa Segnini. Continuando con la clase explicativa, les voy a hablar sobre el test CAT. El test CAT es el test de percepción infantil CAT. Esto definirá el tipo de prueba según la madurez que tenga el niño. Una es con animales y otra es con humanos. Este test permite conocer la forma en que los niños perciben las situaciones y la manera como enfrentarán esas situaciones. En esta prueba se evalúan los elementos cognitivos y los principales representantes en esta área son Anna Freud y Melanie Klein. Los antecedentes del test son los siguientes. Leopoldo Vela y Sonia Vela son los primeros autores del primer test de percepción para niños, conocido con las siglas CAT Children Apperception Test, que permite explorar la personalidad infantil. Este test es un método proyectivo que permite conocer la personalidad estudiando las diferencias individuales en cuanto a las percepciones en los estímulos visuales. Tiene dos variantes, una con figuras de animales y una con figuras de humanos, que es CAT-A y CAT-H respectivamente. El CAT-A consiste en un juego de 10 láminas con figuras en situaciones diversas. El test se concibe con el objeto de facilitar la comprensión de la relación de los niños con sus figuras más importantes. Este test, estas láminas están creadas con el propósito de crear respuestas específicamente relacionadas con problemas de alimentación, problemas de rivalidad entre hermanos y con problemas con respecto a las actitudes de los niños en frente a los padres. También es beneficioso para conocer la manera como se vincula frente a un grupo en el jardín de infantes, en la escuela o en los amigos. Este test permite tener conocimiento aperceptivo como a la vez expresivo del niño. A su vez nos demuestra o nos da información sobre los conflictos infantiles que pueda tener el niño y, por supuesto, con los vínculos que tenga con las personas más cercanas. El CAT-A es el test original y se centra en la reacción del niño frente a los problemas que tiene lugar durante su desarrollo, por ejemplo, rivalidad, complejo de Edipo, miedos, alimentación, agresión, culpa. El CAT-S es un subtest complemento del CAT-A porque mide aquellos conflictos menos frecuentes, como por ejemplo abuso sexual, problemas de aprendizaje, narcisismo, roles parentales, intervenciones quirúrgicas, violencia, entre otros. ¿Cómo se administra este test? Por ser un test proyectivo, se utiliza en el psicodiagnóstico, que es la fase previa antes de comenzar el tratamiento. Este test se administra tras los 3 gráficos. No se puede utilizar como la primera técnica de una batería de pruebas. Se le dice al niño, se le explica
¿Qué es lo que queremos que haga? En este caso le vamos a dar la siguiente indicación. Vamos a jugar a contar cuentos. Tú contarás un cuento y mirarás la lámina y dirás lo que sucede. ¿Qué están haciendo los animales? ¿Qué se pretende? Que nos cuente o cree una historia con respecto a algo que sucedió antes o sucederá después, una vez que ha contado su historia. Se puede preguntar de forma directa, ¿qué sucedió antes o qué sucederá después? Esto es una vez que ha contado su primera narración, explicando de una vez, una vez que vaya viendo las láminas. El psicólogo debe tomar nota de cada una de las verbalizaciones de forma textual y completa, además de estar pendiente de sus reacciones físicas, el tiempo de reacción, cuánto tiempo tarda en empezar a reaccionar, entre otras cosas. ¿Qué miden las láminas de este test? Al tomar en cuenta, es importante cuánto tiempo es la reacción. Por ejemplo, lo normal es 2 a 5 segundos para reaccionar o hasta 20 segundos. Si es muy rápido, mucho menos, existe ansiedad en el niño. Entonces, en la lámina 1 está relacionada con la alimentación, con el vínculo madre-hijo, sobre todo se relaciona con la alimentación. La lámina 2 es la planta conflictiva edípica, la rivalidad entre hermanos. Hay que ver quién es o con quién o quién se identifica, si es juego, y si hay un rompimiento de la cuerda, puede ser divorcio y separación. La lámina 3 está asociada a la figura paterna. Es importante establecer la relación que establezca el león con el ratón. La lámina 4 es la rivalidad entre hermanos, con quién se identifica, en qué lugar se pone, hasta qué lugar se van, qué velocidad lleva, y también se ve la relación con la madre y los hermanos. La lámina 5 son fantasías con respecto a lo que está haciendo papá y mamá en la cama. Aparece como la relación primaria, terrores nocturnos o el sentirse abandonado, enuresis y ansiedad. La lámina 6 es una fantasía de la relación primaria. Hay una exclusión del tercero, que en este caso el niño, de la relación de los padres, que es la del complejo de Edipo. La lámina 7 son situaciones de agresión, por ejemplo, cómo lo soluciona, cómo se enfrenta a las situaciones de una agresión o de un ataque. ¿Quién en sí es el que ataca o arremete? La lámina 8 habla de relaciones, incluso de secretos familiares, ver bien quiénes son los personajes, qué hablan entre los personajes y qué cuentan. La lámina 9 está relacionada con la lámina oscura, con la enuresis, miedo, ansiedad. La lámina 10 está relacionada con la higiene, con la limpieza y cómo se trata este tema, y está relacionada con abusos sexuales, entre otras cosas. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marcia Sánchez. Para continuar con la exposición, yo les voy a hablar sobre el test de percepción temática. Fíjense, el test de percepción temática es una prueba proyectiva que utiliza la técnica de inventar o crear historias a base de imágenes que se le muestran al entrevistado, de manera tal que él pueda proyectar los conflictos emocionales que pueda presentar. Fue creado por Henry Murray en 1943, cuando era profesor de psicología en Harvard. El tiempo de aplicación es bastante flexible. Se puede utilizar 60 a 120 minutos y también se puede aplicar en diversas sesiones. La edad de aplicación se puede aplicar a adolescentes a partir de 12 años y adultos hasta 65 años. La aplicación puede ser individual, autoaplicada y colectiva, pero la que nos va a dejar mejor información es la individual. Bien, este test es una serie de 31 láminas. 30 son ilustradas en blanco y negro, una en blanco. Cuando se muestran estas imágenes, la persona debe narrar historias, crear historias. ¿Qué nos va a permitir esto? ¿Qué nos va a proporcionar? Una idea de cómo es la persona. Nos va a permitir explorar áreas de sus conflictos emocionales, los más internos, y nos va a entregar una visión de cómo ve el mundo la persona a la cual se le está aplicando el test. Muy bien. Las figuras movilizan ¿qué? Movilizan agresiones, temor, sexualidad, tendencias represivas, suicidas, relaciones paterno-filiales, el yo ideal, el superyo, el ello, entre otras. Muy bien, la administración de la prueba.
Solo se administran 20 láminas, 11 son universales, es decir, que se pueden aplicar a mujeres y hombres, 9 según el sexo y la edad. En la parte superior de la lámina pueden encontrar la letra clave varón-hombre, niña-mujer. Muy bien, la primera mitad de las imágenes se pueden ver sucesos cotidianos y en la segunda mitad se pueden ver imágenes más dramáticas. Con respecto a la aplicación, ciertamente en todo test es importante que exista un buen rapport entre el entrevistado y la persona que va a aplicar el test. Se le da la consigna que es un test de imaginación, en el cual la persona debe crear una historia, inventar una historia que tenga protagonista, que tenga un pasado, un presente y un futuro, con cada una de las fotos que se les muestre. Muy bien, yo les traje algunas de las láminas, les muestro algunas de las láminas. La número 1, un niño contemplando un violín y que hay en una mesa junto a él. En él se mide la tolerancia, la frustración, el control de impulsos, la relación con las figuras parentales, regresión, ansiedad, autoconcepto, fortaleza y problemas con la ley. La lámina en blanco la coloco porque representa una gran importancia. Se permite fantasear la persona cuando la lámina está en blanco. Importante para comparar con la lámina 1, porque puede representar la esperanza del paciente de escapar de sus dificultades. Muy bien. Traigo también la lámina número 2, que en ella se pueden observar, se basa en la actitud hacia el rendimiento intelectual o diferentes tipos de conflictos, rivalidad entre hermanos, situaciones triangulares, armonía o desacuerdo familiar, como también las metas y expectativas hacia el futuro. En la lámina 3, que está con las letras claves varón-hombre, mide identidad sexual, imagen corporal, suicidio, muerte, agresividad y relaciones amorosas. Esas son unas de las láminas. Recuerden que son 31. Bien, con respecto a la interpretación de la historia, si bien no hay ninguna valoración cifrada, ¿verdad? El test no permite darnos cuenta de la personalidad, ya que él contaría las historias que tengan relación con su vida. Y el análisis formal muestra características del sujeto, ¿verdad? Si hay coherencia, si hay pobreza o hay riqueza en su vocabulario, si hay capacidades artísticas, entre otras características que se pueden observar. ¿Y cómo se realizará el análisis? Lo debe realizar un psicólogo especialista y con experiencia en este test. Se debe partir de una serie de información del entrevistado, quiénes son sus padres, la edad de sus padres, la profesión, el estado civil, si tiene hijos. El relato de la persona debe identificar al protagonista, porque el protagonista va a representar normalmente con quién él está identificado. Ahora bien, el entrevistador podrá apreciar diferentes rasgos o tendencias del entrevistado. Los atributos del protagonista representan las tendencias de la personalidad del sujeto, lo que ha hecho, lo que ha intentado hacer, lo que le gustaría hacer. Recuérdense que eso le permite fantasear. Y los personajes secundarios que aparecen en el relato son representaciones en el ambiente, situaciones que le causan temor, vivencias, experiencias con gran fuerza. Muy bien. El TDAH se sustenta de la teoría psicoanálisis de Freud, en la cual intervienen aspectos inconscientes que revelan aspectos de la personalidad. El TDAH produce un grupo de narraciones de fantasía. Es probable que sea la prueba proyectiva más similar a un sueño, el cual Sigmund Freud consideraba como el camino regio hacia el inconsciente. Espero que les haya quedado claro la aplicación del test. Buenas noches, mi nombre es Mari Pinilla y les voy a hablar sobre el test de Rorschach. Fue creado por el psiquiatra suizo Hermann Rorschach, quien estudió medicina y se doctoró en 1912 y se especializó en el psicoanálisis. Apasionado por la pintura, se interesó en la manera con que sus enfermos reaccionaban ante unas manchas de tinta y las comparó con las respuestas de sujetos normales. De esta manera descubrió que la percepción visual se halla influida por la personalidad más íntima. El test se distingue por dos principales características. La primera, la apercepción. No hay una estructura determinada, cada quien percibe
con base a su experiencia. Y la segunda, la proyección. Ante un estímulo desconocido, la persona plasma elementos de su propia experiencia. El objetivo principal de la aplicación es determinar rasgos de personalidad, emocionales e intelectuales, examinando los procesos de cada objeto a estudiar. En esta descripción se puede determinar el funcionamiento de una persona en sus distintas áreas: intelectual, afectiva, de relaciones interpersonales, la función de identidad y el juicio de realidad. El Rorschach se ha utilizado para investigar sobre la delincuencia juvenil, la tartamudez, el alcoholismo, las interrelaciones cultura-sociedad y muchos otros campos. Gracias al Rorschach es posible evaluar funciones como la prueba de realidad, el funcionamiento del ego, las relaciones interpersonales, la apercepción y el funcionamiento afectivo, y los trastornos de pensamiento, entre otros. Bleuler menciona que es importante poner atención a los siguientes factores para poder interpretar la prueba de Rorschach. 1. Localización. Área de la mancha que se utiliza para dar la respuesta. 2. Determinantes. Las características estructurales de la mancha que se utilizan para elaborar la respuesta. 3. El contenido. Asunto al que se hace referencia la respuesta. 4. El vulgar. Frecuencia de aparición de la respuesta. 5. Calidad formal. El ajuste de la respuesta a las características estructurales de la mancha. Rorschach menciona las siguientes afirmaciones. La primera: la respuesta a la mancha se construye mediante una integración de huellas mnémicas con las impresiones procedentes del estímulo. Por ello, el proceso de respuesta exige una disposición por parte del sujeto a identificar la mancha o parte de ella con algo que en realidad no es, pero con lo que guarda cierta similitud. Es entonces un proceso asociativo relacionado con elementos almacenados en la memoria del sujeto. Segunda, el proceso de respuesta es un proceso perceptivo, aperceptivo o ambos. 3. La imaginación tenía poco que ver con el proceso básico de formación de una respuesta, aunque ésta se manifestaba en los adornos añadidos a la respuesta. Cuarta, rechazó la idea de que los elementos inconscientes tuvieran alguna influencia en la formación de una respuesta. Quinta, expresó que los estados emocionales pueden modificar el ajuste integrativo de la respuesta. Sexta, consideraba que existían diferencias entre los individuos en cuanto a los umbrales de capacidad de integración y pensó que estas diferencias eran la causa principal de la amplia variedad de respuestas. Este test es una prueba proyectiva para evaluación de la personalidad formada por 10 láminas, cada una de las cuales representa una mancha de tinta simétrica, obtenidas por el plegado de la hoja. 5 de las manchas son negras, 2 negras y rojas, y 3 tienen un tinte pastel. Muchas gracias. Hola, soy Simelen Castellanos, gusto en saludarles. Siendo mi intervención la última, pero no menos importante, me corresponde en forma breve dar una explicación para ustedes acerca de la interpretación del test de Rorschach. Recordemos que este test es de naturaleza psicodinámica y nos orienta solo sobre la personalidad de la persona a quien se le aplica. A través de las 10 láminas que él contiene, pues se evalúan los posibles rasgos de la personalidad a través de la presentación y las respuestas dadas por el paciente ante las figuras tomadas como manchas de tinta simétricas, ambiguas y sin estructuras definidas en algunos casos. Tomando en cuenta la naturaleza entonces de estos tests que hemos revisado, reviste pues una vital importancia su correcta interpretación, pues para su aplicación no solo basta con tener un basamento teórico bien claro y definido, sino también se debe contar con la experiencia de un profesional calificado en esta área, pues aquí se analiza no únicamente lo que la persona logra ver,
sino en qué zona de la página suele verlo, si mira la lámina en la misma posición o si busca quizás en ella otras perspectivas, entre otros aspectos a ser tomados en cuenta para la interpretación. Por ello es que nuevamente reitero la importancia que tiene que los resultados sean emitidos e interpretados por un profesional calificado en la materia. Ahora bien, al interpretar las respuestas de las láminas, se deben de tomar en cuenta ciertos aspectos que por razones de tiempo les mencionaré en forma breve. Uno de ellos es el tiempo empleado en responder, cuya interpretación puede ser indicio en algunos casos de lentitud y en otros de impulsividad. Otro de los elementos es el número de respuestas dadas. En este aspecto en particular, el indicio es que a mayor número de respuestas, mayor sea la riqueza argumental, es decir, mayor flexibilidad y capacidad de expansión. También puede indicar personas con amplio sentido del humor, personas activas, personas muy abiertas y extrovertidas. Y por último elemento tenemos el contenido, que estaría constituido por lo que proyecta la persona en cada una de sus respuestas, y este podría tener pues múltiples dimensiones de análisis. Comúnmente y según los estudios, las interpretaciones de los pacientes ante las 10 láminas suelen ser las siguientes. La primera lámina nos habla de la adecuación a situaciones nuevas. Las interpretaciones más frecuentes son ver algunas mariposas, otras percepciones poco comunes pueden ser lobos, que junto a otras respuestas pueden sugerir trastornos relacionados con la paranoia. En el caso de la lámina número 2, que habla de conflicto interno y de impulsividad, por ejemplo, suelen verse dos figuras humanas. Si en esta mancha no se detectan las figuras humanas, puede ser un indicador de problemas de relaciones interpersonales. La lámina 3 nos habla precisamente de las relaciones interpersonales, que suelen allí ser interpretadas figuras masculinas. La lámina 4 habla de autoridad. Por ejemplo, ver monstruos podría indicar cierta relación de miedo, relaciones con mucho temor. En la lámina número 5 contempla la realidad. Aquí suelen verse cabezas de animales como el cocodrilo comúnmente en los extremos, y también pudiera ser esto indicador de hostilidad del paciente. La lámina número 6, sexualidad masculina, se pueden ver entre otras cosas elementos como vaginas, penes. La lámina número 7 de este test habla de la feminidad. Suele ser común ver cabezas humanas o caras que reflejan relaciones maternales. En la lámina número 8 encontramos los afectos. La asociación más habitual es ver dos pequeños animales con manchas rosas. Pasamos así a la lámina número 9, denota la angustia. La interpretación más común de ella es ver en las zonas naranjas a dos personas. Y finalmente, la lámina número 10 habla de pronósticos, y la percepción en ella se ubica en la zona azul, donde suelen verse animales como cangrejos. Finalmente, espero que tanto la explicación de mis compañeras y la que a mí respecta, pues haya logrado el abordaje requerido en cuanto a la comprensión e interpretación de las técnicas proyectivas de exploración de la personalidad a través de este tipo de test en el proceso general de la evaluación psicológica de los pacientes. De esta manera me despido y será entonces hasta una nueva oportunidad.